Existen misterios que nos obsesionan, historias que desafían la lógica, crímenes que parecen sacados de un guión de película y desapariciones que dejan más preguntas que respuestas. Hoy te voy a contar 3 casos que incluso décadas después siguen siendo un enigma. Un crimen brutal en un cortijo español que cambió una comunidad para siempre. Un coche sumergido que revela secretos de una pareja desaparecida hace más de 40 años. Y un asalto al corazón financiero de Barcelona que podría ocultar algo mucho más grande que un robo. Pero antes de sumergirnos en estos misterios, déjame preguntarte algo. ¿Cuál de estos enigmas te mantendrá despierto esta noche? Pensalo mientras te suscribes al canal, porque créeme, después de escuchar estas historias, no te vas a querer perder ninguna otra. Ahora sí, prepárate porque esto es mucho más que un simple misterio. Esto es una invitación al lado más oscuro de la historia. El crimen de los Galindos, un misterio que sigue vivo. En una calurosa tarde de julio de 1975, en un pequeño cortijo en Paradas, Sevilla, ocurrió uno de los crímenes más macabros y misteriosos de la historia reciente de España. El cortijo Los Galindos, una finca dedicada principalmente al cultivo de algodón, fue el escenario de un quíntuple asesinato que conmocionó al país y que, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma. Todo empezó cuando el encargado de la finca, Manuel Zapata, salió temprano en la mañana para realizar unas gestiones en la localidad cercana. Cuando regresó al cortijo, se encontró con una escena dantesca. 2 cuerpos carbonizados, identificados como José González y su esposa Juana, empleados de la finca, y 3 cadáveres más distribuidos en diferentes áreas del cortijo, todos asesinados brutalmente. Las víctimas presentaban heridas por arma de fuego y en algunos casos signos de haber sido golpeadas con objetos contundentes. La Guardia Civil llegó al lugar y al encontrarse con una escena tan sangrienta como caótica, inició una investigación que, desde el primer momento, estuvo marcada por la confusión y la falta de pruebas claras. Los cuerpos fueron manipulados antes de que se realizara una inspección adecuada, y la escena del crimen estaba llena de pistas inconexas, balas de diferentes calibres, herramientas ensangrentadas y rastros que parecían llevar a ninguna parte. Teorías y misterios. A medida que avanzaba la investigación, el caso de los Galindos se tornaba cada vez más extraño. No había señales de robo ni motivos claros que justificaran un crimen tan brutal. ¿Qué pudo llevar a alguien a asesinar de manera tan violenta a 5 personas en un lugar aparentemente tranquilo? Desde el principio surgieron varias teorías, pero ninguna logró resolver el misterio. Teoría número 1. Un ajuste de cuentas. Una de las hipótesis más discutidas fue que el crimen pudo haber sido un ajuste de cuentas relacionado con actividades ilegales o deudas pendientes. Se rumoreaba que el cortijo podría haber sido utilizado como lugar de reunión para negocios turbios, pero nunca se encontraron pruebas que respaldaran esta teoría. Además, las víctimas eran trabajadores humildes, lo que complicaba aún más la posibilidad de una conexión con actividades ilícitas de gran escala. Teoría número 2. Disputas laborales. Otra línea de investigación sugirió que los asesinatos pudieron haber sido el resultado de tensiones laborales. Durante esa época, las desigualdades sociales y las duras condiciones de trabajo en el campo español generaban conflictos frecuentes entre terratenientes y jornaleros. Algunos especularon que el crimen pudo haber sido una represalia violenta por parte de un grupo de trabajadores descontentos. Sin embargo, esta teoría también carecía de pruebas contundentes. Teoría número 3. Una tragedia personal. Una de las hipótesis más impactantes fue que los asesinatos pudieron haber sido perpetrados por alguien cercano a las víctimas. Se investigó a familiares y conocidos, pero nuevamente las pruebas eran escasas. Además, los métodos utilizados en el crimen, diferentes armas, violencia extrema y la quema de algunos cuerpos, indicaban una planificación meticulosa, algo que parecía poco probable para alguien actuando impulsivamente. Un caso marcado por errores. La investigación estuvo plagada de errores y negligencias. Desde el principio la escena del crimen fue contaminada por curiosos y autoridades locales. Algunos objetos clave desaparecieron y los cuerpos no fueron analizados adecuadamente antes de ser enterrados. Estos fallos hicieron que la resolución del caso fuera prácticamente imposible, y muchos comenzaron a especular que había intereses ocultos en mantener el crimen sin resolver. Con el paso de los años, el caso de los Galindos se convirtió en un símbolo de la incapacidad del sistema judicial español para resolver crímenes complejos en la década de los 70. A pesar de que se escribieron libros y se produjeron documentales, el misterio sigue sin resolverse.
dejando a generaciones enteras preguntándose qué ocurrió realmente en aquella fatídica tarde de julio. El misterio del coche sumergido, una desaparición de 1980, resurge. En 1980, Charles y Catherine Romer, una pareja estadounidense, desaparecieron sin dejar rastro mientras viajaban en su vehículo. Durante décadas, la falta de pruebas y de pistas concretas convirtió este caso en un misterio sin resolver. Sin embargo, recientemente, un hallazgo inesperado volvió a colocar esa desaparición en el centro de atención. El hallazgo reciente. En el 2024, un equipo de buceo recreativo exploraba un lago en la costa este de los Estados Unidos cuando encontró un coche sumergido en las profundidades. Inicialmente parecía un simple accidente de tráfico olvidado, pero cuando los investigadores revisaron el vehículo, descubrieron un hueso humano y pertenencias que coincidían con las descripciones de Charles y Catherine Romer. Este descubrimiento reavivó el interés en un caso que había permanecido congelado en el tiempo durante más de 40 años. Los restos del vehículo, aunque deteriorados, proporcionaron pistas cruciales. Dentro del coche se encontraron objetos personales como ropa, una cartera con documentos de identificación parcialmente legibles y un mapa con marcas que indicaban la ruta que la pareja seguía antes de desaparecer. Todo apuntaba a que este vehículo pertenecía a los Romer, pero la pregunta seguía siendo: ¿cómo terminó ahí? Teorías sobre la desaparición. El descubrimiento del coche planteó más preguntas que respuestas, y surgieron varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Accidente trágico. La hipótesis más lógica es que Charles y Catherine sufrieron un accidente mientras conducían cerca del lago. Podrían haber perdido el control del vehículo cayendo al agua sin que nadie lo notara. Esta teoría explicaría por qué el coche permaneció oculto durante tanto tiempo. Sin embargo, los investigadores se preguntan cómo nadie reportó la desaparición del vehículo, considerando que la zona había sido inspeccionada previamente. Juego sucio. Algunos creen que la pareja pudo haber sido víctima de un crimen. La década de 1980 fue una época marcada por la actividad de numerosos asesinos en serie en los Estados Unidos. Es posible que Charles y Catherine hayan sido interceptados en su viaje y que el coche haya sido sumergido deliberadamente para ocultar pruebas. Los huesos encontrados en el vehículo podrían ser analizados para detectar signos de violencia, pero hasta ahora no se ha confirmado esta teoría. Fuga voluntaria. Una teoría menos popular, pero igualmente intrigante, sugiere que la pareja pudo haber fingido su desaparición. Tal vez se enfrentaban problemas personales o financieros y decidieron escapar de sus vidas. Sin embargo, el hallazgo del coche y los restos humanos hace que esta idea sea poco probable. Impacto y preguntas sin respuesta. El hallazgo del coche ha generado un renovado interés en el caso, y los investigadores esperan que los análisis forenses modernos puedan proporcionar más respuestas. ¿Qué llevó a Charles y Catherine Romer a ese lago? ¿Fue un accidente desafortunado? ¿O hay algo más oscuro detrás de esta desaparición? El asalto al Banco Central de Barcelona, 1981. Un misterio político y criminal. El 23 de mayo de 1981, un grupo de 11 hombres armados entró en el Banco Central de Barcelona, ubicado en la Plaza de Cataluña, y tomó como rehenes a más de 260 personas. Este acto audaz no solo sacudió a España, sino que también dejó tras de sí una serie de preguntas que, décadas después, sigue sin respuesta. ¿Qué motivó realmente este asalto? ¿Fue solo un robo frustrado? ¿O había algo más oscuro detrás? El asalto. La operación comenzó al mediodía, cuando los asaltantes irrumpieron en el banco, exigiendo dinero y usando a los rehenes como garantía para negociar su salida. El líder del grupo, quien se hacía llamar El Rubio, exigió inicialmente una suma de 3.000 millones de pesetas y un helicóptero para huir del lugar. Sin embargo, con el paso de las horas, sus demandas cambiaron, dejando entrever que el objetivo no era solo el dinero. El asedio al banco duró 37 horas, durante las cuales las autoridades intentaron negociar con los secuestradores mientras mantenían la plaza rodeada de policías y medios de comunicación. A pesar de la presión, los asaltantes parecían extrañamente tranquilos, como si esperaran algo más que el dinero. El misterio detrás del asalto. Desde el principio, el caso estuvo envuelto en rumores e incertidumbres. En aquel momento, España estaba atravesando una transición política delicada
tras el fallido golpe de estado del 23F, que había ocurrido apenas 3 meses antes. Algunos analistas comenzaron a preguntarse si el asalto al banco estaba relacionado con este evento, y si los asaltantes actuaban bajo órdenes políticas. Conexión con el 23F. Una teoría sugiere que el asalto al Banco Central fue un intento de desviar la atención pública de las investigaciones sobre el golpe de estado. Según esta hipótesis, los responsables detrás del 23F podrían haber utilizado el asalto como una distracción, o incluso como un intento de crear caos para justificar medidas más autoritarias, motivos criminales. Por otro lado, algunos investigadores consideran que el asalto fue simplemente un robo mal pensado. Sin embargo, las constantes inconsistencias en las demandas de los secuestradores, junto con la falta de pruebas contundentes, hacen que esta teoría sea difícil de sostener. Una maniobra de inteligencia. Otra posibilidad que ha ganado fuerza con los años es que el asalto fue en realidad una operación encubierta de algún grupo de inteligencia, diseñada para obtener documentos o información específica que se encontraba en el banco. Aunque esta teoría es especulativa, explica por qué los asaltantes parecían más organizados y pacientes de lo que cabría esperar en un robo convencional. El final del asalto. Tras 37 horas de tensión, las autoridades lograron liberar a los rehenes y detener a los asaltantes. Sin embargo, muchos aspectos del caso nunca fueron aclarados. Los documentos oficiales sobre el asalto permanecen clasificados, y las declaraciones de los implicados han sido contradictorias. Incluso hoy, el caso sigue siendo un tema de debate en círculos políticos y criminales. Impacto y legado. El asalto al Banco Central no solo dejó una huella en la memoria colectiva de España, sino que también marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre la seguridad y política de la época. Amelia Earhart no es solo un personaje histórico para mí. Es una inspiración tan grande que decidí darle su nombre a mi hija. Sí, mi única hija se llama Amelia, en honor a esta increíble mujer que rompió barreras, desafiando las expectativas de su época. Y cada vez que digo su nombre, recuerdo lo mucho que esta figura me ha cautivado. Hoy quiero invitarte a descubrir por qué Amelia Earhart sigue siendo un ícono, no solo por sus logros en la aviación, sino también por el misterio que rodea su desaparición. ¿Qué sucedió realmente aquel día de 1937 cuando ella y su navegante desaparecieron sin dejar rastro? Acompáñame en este viaje para explorar la historia, las pistas y las teorías detrás de uno de los mayores misterios del siglo XX. Amelia Earhart, la mujer que soñaba con el cielo. Amelia Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, en una época donde los roles de género estaban claramente definidos. Desde joven demostró un espíritu rebelde y curioso, desafiando las expectativas de lo que una mujer podía y no podía hacer. Fue durante un espectáculo aéreo en 1920 cuando vio un avión despegar y, en ese momento, supo que su destino estaba en los cielos. Con el tiempo, Amelia se convirtió en un ícono. En 1932 hizo historia al convertirse en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, algo que la catapultó a la fama mundial. Pero Amelia no se conformó con eso. Su objetivo era ambicioso: dar la vuelta al mundo en avión. En 1937, con el apoyo de su navegador, Fred Noonan, se embarcó en esa misión casi imposible. El vuelo final, Amelia Earhart y Fred Noonan. El 1 de junio de 1937, Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan despegaron de Miami para iniciar uno de los vuelos más ambiciosos de la historia, la vuelta al mundo. Su ruta seguía una línea ecuatorial, una distancia de más de 40.000 kilómetros que los llevaría a cruzar 20 paradas estratégicas alrededor del planeta. Durante semanas, todo marchó según lo planeado. Amelia y Fred recorrieron América del Sur, África, la India y el sudeste asiático, enfrentándose a condiciones climáticas difíciles y largas horas en el aire. El 29 de junio llegaron a Lae, en Papúa Nueva Guinea, habiendo completado el 75% del viaje. Sin embargo, el tramo más peligroso aún estaba por delante: cruzar el vasto Océano Pacífico, hasta la diminuta isla Howland, una franja de tierra de apenas 2 kilómetros de largo en medio de la nada. Amelia sabía que esta parte del viaje sería crítica. La comunicación por radio y la precisión de la navegación
eran fundamentales para encontrar la isla Howland, pero también eran las tecnologías más inestables de la época. Esto nos lleva a la última transmisión de Amelia, que dejó al mundo entero en suspenso. La última transmisión. El 2 de julio de 1937, Amelia despegó de Lae junto a Fred, en dirección a Howland. La distancia era de aproximadamente 4.000 kilómetros y el vuelo debía durar alrededor de 18 horas. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. A las 7:20 de la mañana, la Guardia Costera de los Estados Unidos recibió una transmisión de Amelia. Sonaba nerviosa, pero clara. Decía: estamos en la línea 157, 337. Repitiendo, estamos en la línea 157, 337. No tenemos vista de la isla Howland. No tenemos suficiente combustible para mucho más. Esa fue la última vez que alguien supo de Amelia Earhart y de Fred Noonan. Desde ese día comenzaron las especulaciones. ¿Qué pasó con Amelia y Fred? ¿Se estrellaron en el mar? ¿O tal vez algo más siniestro ocurrió? El inicio del misterio. Tras la desaparición, se desató la mayor operación de búsqueda y rescate de la época. Barcos, aviones y equipos de la Guardia Costera peinaron el Pacífico durante semanas, pero no encontraron ni rastro de Amelia, Fred o su avión, el Lockheed Electra. El océano parecía haberlos devorado por completo. Con el tiempo, esta falta de respuestas alimentó numerosas teorías. Algunas eran racionales, mientras que otras bordeaban lo fantástico. Pero todas compartían una misma pregunta: ¿cómo pudo desaparecer una figura tan conocida en un mundo que ya estaba conectado por la tecnología y los medios de comunicación? Las teorías. ¿Qué pasó con Amelia Earhart? A lo largo de los años, surgieron múltiples teorías sobre lo que realmente ocurrió con Amelia y Fred. Algunas parecen tener bases sólidas, mientras, como dijimos, otras rozan lo fantástico. Analicemos las más relevantes. La teoría del accidente en el océano. La teoría más aceptada por muchos historiadores es que Amelia y Fred simplemente se quedaron sin combustible mientras buscaban la isla Howland. Según esta hipótesis, el avión se habría estrellado en el Océano Pacífico, hundiéndose en sus profundidades junto con sus ocupantes. Sin embargo, a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontraron restos del avión. Esto llevó a algunos a preguntarse: ¿es posible que algo más haya pasado? ¿O el vasto océano simplemente oculta sus secretos mejor de lo que imaginamos? La teoría de la isla Nikumaroro. Una de las teorías más discutidas es que Amelia y Fred pudieron haber aterrizado de emergencia en la isla Nikumaroro, una pequeña isla deshabitada a unos 650 kilómetros de la isla Howland. En los años 40 se encontraron huesos humanos en la isla, junto con restos de herramientas y objetos que algunos creen que pertenecían a Amelia. Aunque los huesos se perdieron y los análisis modernos no han podido confirmar su identidad, esta teoría sigue siendo popular. Además, se han hallado pruebas que sugieren que alguien pudo haber sobrevivido en la isla durante un tiempo, pero sin éxito para ser rescatado. Si esto fuera cierto, entonces Amelia Earhart no murió al instante, sino que pasó sus últimos días luchando por sobrevivir en una isla remota. Es un destino tan trágico como fascinante. La teoría de la captura por los japoneses. Otro posible escenario sugiere que Amelia y Fred desviaron su curso y terminaron en las Islas Marshall, controladas en ese entonces por Japón. Según esta teoría, habrían sido capturados bajo sospechas de espionaje. Esta idea ha sido alimentada por testimonios de algunos isleños que aseguran haber visto una mujer y un hombre que coincidían con las descripciones de Earhart y Noonan. Incluso hay una fotografía tomada en las Islas Marshall que algunos creen muestra a Amelia y Fred junto a un barco japonés. Sin embargo, esta teoría no ha sido probada y muchos la consideran poco probable. La teoría de la identidad secreta. Finalmente, hay quienes afirman que Amelia sobrevivió, pero decidió vivir en el anonimato. Según esta teoría, Amelia habría regresado secretamente a Estados Unidos bajo una nueva identidad, cansada de la fama y las presiones de su vida pública. Aunque esta idea suena más a película que a realidad, algunos investigadores han presentado fotos y testimonios que, según ellos, respaldan esta teoría, pero al igual que muchas otras, carece de pruebas concluyentes. Conclusión: el legado de Amelia. Amelia Earhart no solo es un enigma histórico, es un símbolo de valentía y determinación. Una mujer que soñó con los cielos y se atrevió a perseguir sus sueños, dejando un legado que inspira incluso hoy. En mi caso,
Su historia me marcó tanto que decidí que mi hija llevara su nombre, como un recordatorio de lo que significa atreverse a ir más allá. El misterio de su desaparición puede que nunca se resuelva por completo, pero tal vez eso es lo que la hace aún más fascinante, porque Amelia no solo voló por los cielos, también nos enseñó a soñar con lo imposible. Si esta historia te intrigó tanto como a mí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de las teorías te parece más creíble? Y no olvides suscribirte para más historias de grandes figuras y misterios que aún nos hacen preguntarnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.